Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Les saluda la pastora Emanuela Pecorini, grabando para Ministerio Internacional Amadas y Escogidas. ¡Qué bendición! El día de hoy traemos ya el devocional y la explicación del capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Los versículos claves que quiero usar el día de hoy es Juan 7, 37 y 38, que dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué precioso! Bueno, la introducción es la siguiente. El capítulo 7 del Evangelio, según San Juan, presenta una serie de enseñanzas y eventos cruciales en la vida de Jesús. Estas muestran tanto la incredulidad de los líderes religiosos como la división entre la multitud en cuanto a su verdadera identidad. A través de este capítulo, Jesús se revela como la fuente de agua viva. O sea, es un símbolo de la salvación y de la vida eterna que ofrece a todos los que creen en Él. Este capítulo también refleja cómo la obediencia a la voluntad de Dios y el conocimiento profundo de las Escrituras son esenciales para comprender la verdadera misión de Jesús. Punto número 1, la decisión de Jesús de ir a la fiesta de los tabernáculos. Eso se encuentra ya en Juan 7, del 1 al 9. El capítulo comienza describiendo la situación en la que Jesús se encuentra, ¿verdad? Los líderes judíos estaban buscando matarlo porque él se había hecho conocido por sus milagros, por sus enseñanzas, especialmente la sanidad en el día de reposo, que lo vimos en Juan 5. Recuerda, aquel paralítico en el estanque de Betesda. Bueno, a pesar de este peligro, Jesús decide ir a la fiesta de los tabernáculos, una de las festividades judías más importantes. Y este evento se celebraba en Jerusalén y muchos judíos peregrinaban ahí para conmemorar la provisión de Dios durante el Éxodo. La decisión de Jesús de asistir a la fiesta de los tabernáculos, a pesar de los peligros, demuestra su obediencia a la voluntad de su Padre y su compromiso con la misión que le había sido encomendada. A menudo en nuestra vida cristiana somos llamadas a hacer lo que es correcto y a seguir la voluntad de Dios, incluso si esto nos pone en una posición de incomodidad o peligro. Como Jesús, así como Él, debemos ser fieles a lo que el Padre nos manda, sin dejar que el miedo o las dificultades nos disuadan, ¿verdad? Porque a veces quieren paralizarnos el miedo, las dificultades, pero nosotros tenemos que ir con todo, amadas, para poder, ¿verdad?, serle fiel al Señor y hacer lo que Él dice. También vemos el debate sobre la identidad de Jesús. Eso ya lo encuentra en Juan 7, del 10 al 13. Cuando Jesús llega a Jerusalén, se genera un gran murmullo entre la multitud y algunos se preguntan si Él es el Mesías o el profeta, mientras que otros dudan de su identidad debido a sus orígenes humildes, porque la gente así era tremendamente, ¿verdad? Decían, algo bueno puede salir de Nazaret, algo bueno puede salir. Entonces, la gente tenía diferentes opiniones sobre quién era Jesús y muchos temían hablar de él abiertamente por miedo a las autoridades. O sea, ya había limitaciones, no se podían expresar abiertamente. Ahora, la incertidumbre sobre la identidad de Jesús refleja la lucha que muchos enfrentan al intentar comprender quién es realmente Él. Mire, esto es un tremendo tema, la identidad de Jesús. Porque hoy en día también encontramos tantas opiniones y teorías sobre Jesús. Sin embargo, la verdadera respuesta solo puede encontrarse en una relación personal con Él. Si alguien no ha tenido una relación personal con Él, nunca va a saber quién es Jesús. Pero para alguien conocer la identidad de Jesús, tiene que tener una relación personal con Él. Tiene que haber nacido de nuevo. La clave está en buscarle sinceramente como la multitud lo hizo y permitir que su revelación en nuestra vida disipe cualquier duda. Tenemos que tener cuidado, amadas hermanas, porque hay mucha gente leyendo filosofía, ciencia y están tan confundidos que no tienen idea.
Bueno, pero antes de continuar, yo necesito aclararles este punto de la duda sobre la identidad de Jesús, especialmente en relación con su humildad. ¿Sabe? Esto se debe a varias razones históricas, culturales y teológicas. Le voy a mencionar algunas razones claves por las cuales algunas personas dudaban de la identidad de Jesús, especialmente en su tiempo. Bueno, número 1, habían expectativas mesiánicas. En el contexto judío del siglo I, había una fuerte expectativa de que el Mesías sería un líder poderoso y victorioso que liberaría a los judíos del yugo romano y restauraría el reino de Israel. Yo creo que ustedes ya sabrán esto, pero si no, ponga mucha atención. Las escrituras hebreas, como los profetas, describen al Mesías como un rey poderoso descendiente de David, que gobernaría con justicia y derrotaría a los enemigos de Israel. Jesús, sin embargo, se presentó de manera humilde, no como un líder militar o político, sino como un maestro, un sanador y, mire, lo más impactante, un siervo. Así que esto contrastaba con la imagen tradicional de un Mesías guerrero, lo que provocaba esa confusión y escepticismo. Así que esto es un poquito de historia para que usted más o menos sepa cuál era el problema con la identidad de Cristo en el tiempo de él. Vaya, aparte de las expectativas mesiánicas, también tenemos los orígenes humildes. O sea, Jesús nació en circunstancias humildes. Él nació en un pesebre, en una familia de clase baja. O sea, no era de una familia aristocrática, ¿verdad? Ni de un linaje distinguido, sangre azul. O sea, lo que también iba en contra de las expectativas de muchas personas. Y la idea de que el Mesías viniera de un entorno tan modesto era difícil de aceptar para algunos, ya que no coincidía con lo que ellos esperaban de un líder tan importante. Por eso es que hasta el día de hoy ellos ni creen que Jesús es el Mesías. Tienen dudas por ese motivo, porque ellos que querían un magnate. Ay, Dios, de lo que se perdieron, ¿verdad? También vemos el rechazo en su propio pueblo. Ningún profeta, como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Así dice. Qué tremendo rechazo en su propio pueblo. Jesús creció en Nazaret, un pequeño pueblo en Galilea. Y allá en el Evangelio de Mateo 13, 55 al 57, luego lo vamos a estar leyendo cuando ya estemos en Mateo. Y entre otros textos se describe cómo las personas de Nazaret no podían creer que un hombre tan común, al que conocían desde su infancia, pudiera ser el Mesías. Ellos pensaban, ¿de dónde viene este hombre con tal sabiduría y poder? Sí, este es hijo de un carpintero. Mire qué tremenda la gente. Esta gente era tremenda. Esta gente, wow. De verdad, no eran humildes. O sea, estaban dudando, poniéndolo de menos. Y sobre todo, mire, su mensaje de humildad y sacrificio también como que les chocaba. Por eso que no creían en él. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba sobre la humildad. Él predicaba sobre el servicio, el amor, en lugar de poder, de venganza. Dice, porque quizás ellos esperaban, ¿verdad? Un hombre así poderoso que se vengara de todo lo que les habían hecho daño al pueblo judío. Jesús, ¿sabe qué enseñaba? Él enseñaba que su reino no era de este mundo, sino que era espiritual. Y me imagino que esto los desconsolaba y aparte los descolocaba, ¿verdad? Porque ellos esperaban un cambio radical, un cambio físico en su situación política y social. La idea de que el Mesías debería morir por los pecados del mundo, como lo sugieren los evangelios, también era un concepto difícil de comprender para muchos, porque tampoco encajaba con las expectativas de un líder triunfante como lo que ellos querían ver. Entonces, en resumen, la duda sobre la identidad de Jesús estaba relacionada con las expectativas de un líder mesiánico que fuera grandioso en poder y estatus. Eso es lo que ellos querían. Un hombre, un líder mesiánico que fuera grandioso, que tuviera poder y que tuviera un gran estatus, lo cual contrastaba con la humildad de nuestro Señor Jesús. Su mensaje de paz y su vida sencilla no la pudieron entender. No pudieron entender su humildad, su enfoque en el servicio. En lugar de la conquista, desafiaron las nociones tradicionales de lo que el Mesías debía ser. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor Jesús bien fácilmente podía venir como un tremendo, poderoso rey. Y
Eso es lo que es para nosotros un rey maravilloso. Pero Él vino con otra identidad, una identidad de siervo. Mire, ganas de llorar tengo, hermanas. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a servir y no ser servido. Y nunca entendieron eso de Jesús. Qué tremendo. Bueno, punto número 3. Jesús enseña en el templo. Vemos eso en Juan 7, del 14 al 24. A mitad de la fiesta, Jesús se presenta en el templo y comienza a enseñar. Los líderes religiosos se asombraron de su conocimiento, pero Jesús les responde con su enseñanza que no es propia, ¿verdad? Eso es lo que Jesús les responde, que su enseñanza no es propia, sino que proviene de Dios. O sea, no te tomes los créditos porque esto no viene de ti, esto viene de Dios. Y les dice que si realmente deseaban conocer la voluntad de Dios, reconocerían que Él es el enviado de Dios. Cosa que no lo iban a hacer, ¿verdad? Jesús también les acusa de no obedecer la ley de Moisés porque estaban dispuestos a condenar a una persona por sanar en el día de reposo. Pero ellos mismos violaban la ley al realizar actos ilícitos en ese día. Quiero tomar el tiempo para darles el contexto de la fiesta de los tabernáculos. O sea, la escena ocurre durante la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, así le llamaban. Una de las festividades más importantes en la tradición judía, que celebraba la cosecha y recordaba el tiempo en que los israelitas vivieron en tiendas durante su éxodo de Egipto. Durante esta fiesta muchas personas se reunían en Jerusalén y esto lo que significaba era que una gran afluencia de visitantes, incluidos los líderes religiosos. En este contexto festivo y lleno de gente donde Jesús se presenta de manera pública, Él se presenta para enseñar. Fíjese, cuando había más gente donde Él se paraba a enseñar. Ahora, el asombro de los líderes religiosos, es decir, los fariseos y otros eruditos de la ley, se asombran del conocimiento de Jesús, o sea, se quedan atónitos. Y a pesar de su formación y su autoridad religiosa, no pueden entender cómo es que Jesús, un hombre sin estudios formales, podía tener tanto conocimiento y tan profundo conocimiento de las Escrituras. ¿Cómo es que este hombre sin estudios formales podía enseñar con tanta autoridad? Esta sorpresa muestra una contradicción entre la expectativa que tenían de cómo un maestro debería de ser y lo que Jesús realmente era. Entonces Jesús les enseña que esto viene de Dios. Por eso Jesús les responde a los líderes religiosos que su enseñanza no es algo que Él haya inventado o haya obtenido a través de su propio esfuerzo o del internet, sino que proviene directamente de Dios. Por eso aquí Jesús está afirmando su autoridad divina y su relación especial con Dios, lo que implica que sus palabras no deben ser evaluadas como con base en los criterios humanos o tradicionales, sino como un mensaje divino. O sea, ¿quiénes eran ellos para estar evaluando con criterios humanos o tradicionales lo que el Señor estaba enseñando? Y Jesús también les dice que si realmente estuvieran buscando conocer la voluntad de Dios, ellos reconocerían que Él es el enviado de Dios, o sea, el Mesías. Y vemos aquí también la crítica a los líderes religiosos y su hipocresía. Por eso les mencionaba ahí, ¿verdad? Que el Señor les decía unas cosas, como por ejemplo Jesús les lanza una acusación contundente. Aunque ellos se presentan como defensores estrictos de la ley de Moisés, en realidad no la siguen correctamente. Este es un tema recurrente en los evangelios. ¿Sabe cuál? La hipocresía de los líderes religiosos que, aunque se presentan como guardianes de la ley, mire, hay gente que quiere ser más buena que Dios. Hay gente que pretende ser más buena que Dios, pero no. Esta gente se querían presentar como guardianes de la ley. ¿Y sabe qué? A menudo violaban en su interpretación y aplicación la ley. En este caso particular, Jesús les critica que estaban dispuestos a condenar a alguien por sanar en el día de reposo, en el Shabbat. Así le llaman al día de reposo, el Shabbat, reposo, que era una de las leyes más estrictas del judaísmo, pero ellos mismos violaban la ley, realizando actos ilícitos en ese mismo día. No hay que hacer nada malo en el día del Shabbat, pero ellos hacían actos ilícitos en el día del Shabbat.
Esta acusación se refiere a una doble moral, mientras que condenan a otras personas por algo que consideran una transgresión menor. Ellos mismos no observaban correctamente la ley de Moisés en cuestiones más graves. Entonces el mensaje central en la confrontación de Jesús es que Jesús les está mostrando que ellos no están interpretando la ley de Dios de manera correcta. Están más enfocados en las tradiciones humanas, en el cumplimiento de reglas externas que en la verdadera voluntad de Dios, que es el amor, la misericordia, la justicia. Y Jesús demuestra que la sanación y el bienestar de las personas son más importantes que la mera observancia formal de las reglas, especialmente cuando esas reglas son mal interpretadas o usadas por fines egoístas. En resumen de esta sección, este pasaje muestra cómo Jesús no solo cuestiona la autoridad religiosa de los líderes, sino que también los desafía a reconsiderar su comprensión de la ley y la verdadera voluntad de Dios. Al hacerlo, Jesús afirma su papel como el enviado divino y pone de manifiesto la hipocresía de aquellos que se aferran a una interpretación rígida de la ley sin entender su propósito más profundo. Por eso que yo digo que cuando Dios habla de una manera profunda. Bien, reflexionemos un poco. Jesús revela una verdad importante. El conocimiento de la voluntad de Dios no proviene simplemente de una educación académica o religiosa. El conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sabe de dónde proviene? De la obediencia a la voluntad de Dios, al vivir de acuerdo con la palabra de Dios y practicar la voluntad de Dios. Nuestro entendimiento de quién es Jesús se profundiza. A veces las personas que se consideran expertas en las escrituras pueden tener una comprensión superficial de la verdadera voluntad de Dios, especialmente si sus corazones no están dispuestos a seguir su voluntad. Pero yo hoy le digo que la verdadera enseñanza de Dios transforma nuestras vidas y nos lleva a una obediencia sincera. Vamos a hablar del penúltimo punto, la controversia sobre la procedencia de Jesús. Juan 7:25 al 31. Algunos en la multitud comienzan a preguntarse si Jesús podría ser el Mesías, pero surgen dudas debido a su procedencia. Sabían que Jesús provenía de Nazaret, pero las escrituras decían que el Mesías vendría de Belén, lo que parecía contradecir la idea popular sobre el Mesías. Algunos querían arrestarlo, pero no podían hacerlo debido a que su hora aún no había llegado. Es que no era cuando ellos quisieran, era cuando el Padre lo decidiera. Aquí vemos cómo las expectativas humanas pueden nublar el entendimiento de lo que Dios realmente ha planeado. Las personas en este momento no podían comprender cómo es que Jesús, proveniente de un lugar tan insignificante como Nazaret, podría ser el Mesías prometido. Y sabe una cosa, a veces nuestras propias expectativas o prejuicios nos impiden ver la obra de Dios de la manera en que Él lo ha planeado. Hoy en este día te invito a estar dispuesta a dejar a un lado nuestras ideas preconcebidas y aceptar el plan divino, aunque no siempre encaje con nuestra comprensión. Y bueno, me faltan 2 puntos. Punto número 5, Jesús ofrece el agua viva. Juan 7:37 al 39. En el último día de la fiesta, Jesús se levanta y hace una invitación audaz. ¿Qué dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este es un momento culminante donde Jesús presenta como la fuente de la vida eterna, un símbolo del Espíritu Santo que Él otorgaría a aquellos que creyeran en Él. Más adelante les voy a dejar un audio sobre esto, ¿verdad? De esto de su interior correrán ríos de agua viva, porque creo que va a ser maravilloso escuchar. Y el audio se me está haciendo grande porque realmente quiero tocar todas las bases y que no haya ninguna duda. Además, usted tiene todo el tiempo para volverlo a escuchar si es posible. Reflexionemos acerca de que Jesús ofrece el agua viva. La invitación de Jesús es clara. Él es la fuente de agua viva que satisface la sed espiritual. El agua viva, hermanas, representa la plenitud de la vida en el Espíritu Santo. El agua viva representa la plenitud de la vida en el Espíritu Santo, que solamente puede provenir de una relación profunda con nuestro Señor Jesús.
En nuestro caminar cristiano siempre debemos recordar que la satisfacción profunda no proviene de las cosas materiales o de la aprobación de los demás, sino de Cristo mismo. Solo Él puede llenar los vacíos de nuestro corazón y ofrecernos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya, gracias te doy, Señor. Yo puedo testificar que el Señor es el único que puede llenar nuestros corazones y nuestros vacíos. Si tú aún no has llenado tus vacíos y tratas de llenar tu vacío comprándote ropa, carteras, zapatos, estando con amigas, porque tienes un vacío y no te gusta enfrentarlo, yo te digo hoy, ríndete a Jesús. Él te va a llenar. El sexto punto, y esta es la última, la división entre la multitud, o la división en la multitud. Juan 7:40 hasta el verso 53. Las palabras de Jesús sobre el agua viva causan una división en la multitud. Algunos creen en Él mientras que otros lo rechazan. Incluso algunos de los líderes religiosos deciden arrestarlo. Sin embargo, los guardias que fueron enviados para arrestarlo no lo hacen, diciendo que nunca han oído a nadie hablar como Él. Imagínense qué tremendo. Y esto lo que causa es frustración entre los fariseos, quienes intentaban desacreditar la autoridad de Jesús. Finalmente, el capítulo termina con los fariseos mostrando su rechazo a Jesús. Qué tremendo, esta gente de la que se perdió, rechazar a Jesús. La división que provoca Jesús es un tema recurrente en el Evangelio de Juan, porque su mensaje exige una respuesta clara: seguirle o rechazarle. Jesús no vino a ser simplemente una figura neutral o una opción más, entre otras. Él no es plato de segunda mesa. ¿Sabe qué? Jesús vino a traer salvación, pero también a provocar una decisión en cada corazón. Jesús, aleluya, vino a traer salvación y también vino a provocar una decisión en tu corazón y en el mío. ¿Cuál es la decisión que tiene tu corazón? ¿Vas a rechazar o vas a recibir a Jesús? El rechazo a Jesús sigue siendo una realidad en este mundo actual, amadas. Y como cristianas, como creyentes, debemos ser fieles al testimonio de Jesús sin temor a las críticas, a las divisiones que pueda generar. Así que voy a repasar unos puntos importantes antes de terminar mi audio. Una aplicación del capítulo 7 de Juan en nuestras vidas. El capítulo 7 de Juan nos presenta a un Jesús valiente que proclama su misión de manera audaz a pesar de la oposición que enfrenta. A través de este capítulo podemos reflexionar sobre lo siguiente. Fíjese. Número 1, el llamado a la obediencia y la fe en Jesús. Así como Jesús actuó conforme a la voluntad del Padre, nosotros también debemos ser obedientes a su voluntad, confiando en que Él tiene el control de todas las circunstancias. Punto número 2, buscar la verdadera satisfacción en Cristo. Porque al igual que las personas sedientas en la fiesta de los tabernáculos, todos buscamos algo para llenar nuestro vacío interior. Y hoy te digo, Jesús es la única fuente de satisfacción verdadera y duradera. Otro punto es la importancia de la obediencia a las Escrituras. Muy importante, hermana. Para entender verdaderamente quién es Jesús y qué quiere de nosotros, nosotros necesitamos urgentemente escudriñar las Escrituras, conocer las Escrituras y vivir conforme a ellas. Y por último, la decisión personal de seguir a Jesús. Esa es tu decisión solamente. Al igual que en la multitud, cada persona debe decidir por sí misma si va a seguir a Jesús o le va a rechazar. Jesús nos impone, más bien nos invita a venir a Él con fe y arrepentimiento. Gloria a Dios. Voy a orar para ya finalizar. Señor Jesús, te doy gracias por ser la fuente de agua viva que satisface mi alma, Señor. Gracias por tu valentía al cumplir la voluntad del Padre, aún en medio de la oposición. Ayúdame a seguirte con un corazón obediente y reconocer que solo en ti encuentro la verdadera paz y la satisfacción, Señor. Te pido que nos des tu Espíritu Santo para que nuestros corazones sean transformados y que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.